¿Qué lleva a las personas a arriesgarlo todo por la libertad? ¿Qué fuerza interior las impulsa a dejar atrás todo lo que conocen? ¿Qué pasa cuando la desesperación las empuja al límite? Cuando la vida se vuelve insoportable y la única salida parece ser un salto hacia lo desconocido. El 13 de julio de 1994, un grupo de ciudadanos cubanos abordó el remolcador 13 de marzo. Con la esperanza de encontrar un futuro mejor, se embarcaron en un viaje lleno de incertidumbre. Anhelaban la libertad, una vida más allá de los confines de su isla-nación. Sus corazones latían con la promesa de un nuevo comienzo. No sabían que su viaje terminaría en un horror inimaginable. Las aguas que prometían libertad se convirtieron en un escenario de pesadilla. Esta es la historia de sus sueños destrozados, una historia que Cuba nunca debe olvidar. Su esperanza era palpable, pero también lo era el peligro. Hombres, mujeres y niños, todos unidos por un deseo singular, escapar de las garras de la opresión. Cada uno de ellos llevaba consigo un sueño, una esperanza. Estados Unidos, un faro de libertad, les llamaba desde el otro lado del estrecho de la Florida. La tierra de las oportunidades parecía estar al alcance de sus manos. Pero el destino, al parecer, tenía otros planes. Las olas traicioneras y la oscuridad de la noche conspiraron contra ellos. El incidente del 13 de marzo no es simplemente una nota al pie de página histórica. Es un recordatorio doloroso de los sacrificios hechos en nombre de la libertad. Es una acusación abrasadora contra la tiranía, un testimonio del costo humano de la opresión. Cada vida perdida es una llamada a la justicia. Es una historia que exige ser contada, recordada y de la que aprender. Una lección de valentía y sacrificio que no debe ser olvidada. En la década de los 90, Cuba se encontraba al borde del precipicio. La situación era desesperada y la incertidumbre se apoderaba de la nación. El colapso de la Unión Soviética, su sostén económico durante mucho tiempo, había sumido a la isla en el caos. La economía cubana, que dependía en gran medida de la ayuda soviética, se desplomó. El período especial, como se le conoció, agarró a Cuba en sus implacables garras. Este período de crisis económica extrema trajo consigo una escasez sin precedentes. Los alimentos, las medicinas, incluso las necesidades básicas, se convirtieron en lujos. Las tiendas estaban vacías y las filas para obtener productos esenciales eran interminables. El vibrante espíritu del pueblo cubano comenzó a decaer bajo el peso de la privación. Las familias luchaban por sobrevivir y la esperanza se desvanecía lentamente. La desesperación se convirtió en una compañera constante. Las calles reflejaban un ambiente sombrío y la pobreza se hacía evidente en cada rincón. Muchos vieron la huida como su única salvación. Las balsas improvisadas se convirtieron en una esperanza para aquellos que buscaban un futuro mejor. El atractivo de los Estados Unidos con su promesa de libertad y oportunidad resultó irresistible. Miami se convirtió en el destino soñado para muchos cubanos. Entre ellos estaban las almas a bordo del 13 de marzo, desesperadas por una oportunidad de una vida mejor. Este pequeño barco se convirtió en un símbolo de la desesperación y la esperanza. Al amparo de la oscuridad, el 13 de marzo se alejó de sus amarras. A bordo, 72 pasajeros, con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y anticipación. Los más pequeños, de apenas unos meses de edad, desconocían el peligroso viaje que les esperaba. Los pasajeros llevaban consigo escasas posesiones y un sueño compartido. Imaginaban un futuro libre de necesidades, donde sus hijos pudieran prosperar. Navegaron hacia el amanecer, sin saber que su viaje pronto se convertiría en una pesadilla. Sección 4. Terror en alta mar. La brutalidad de una nación expuesta. La calma de la madrugada fue destrozada por el rugido de los motores. Un presagio de la tragedia que estaba por desatarse. De la oscuridad emergieron embarcaciones del gobierno, con intenciones claras y siniestras, listas para ejecutar su misión despiadada. El 13 de marzo, sin comparación con su tamaño y potencia, se vio rodeado por fuerzas abrumadoras, sin posibilidad de escape. Cañones de agua azotaron el remolcador que huía, haciendo que los pasajeros se dispersaran en un intento desesperado por salvarse.
El pánico se apoderó de la pequeña embarcación a medida que el ataque se intensificaba, con cada segundo aumentando el terror. El 13 de marzo comenzó a hundirse bajo las olas, su estructura cediendo ante la fuerza implacable del agua. Los que pudieron saltaron al agua agitada, sus gritos de auxilio ahogados por el rugido del mar y el implacable asalto, buscando desesperadamente sobrevivir. El gobierno cubano había cometido un acto de crueldad indescriptible, sacrificando vidas inocentes en el altar de su propio poder, dejando una marca imborrable en la historia. Sección 5. Voces del abismo. Los sobrevivientes relatan el horror. María Victoria García, con la voz temblorosa por la emoción, relata los angustiosos momentos. Se aferró desesperadamente a su pequeño hijo, sus cuerpos zarandeados como muñecos de trapo en las turbulentas aguas. El agua estaba por todas partes. Susurra, con la mirada distante, perdida en el recuerdo de aquella horrible noche. La gente gritaba. Los niños lloraban. Era un caos. García sobrevivió, pero su hijo, su precioso niño, fue arrancado de sus brazos por el implacable mar. Su historia, como la de los otros sobrevivientes, es un testimonio de la resistencia del espíritu humano y una acusación abrasadora de la brutalidad del gobierno cubano. Sección 6. La cicatriz de una nación. La herida inolvidable del 13 de julio. El hundimiento del 13 de marzo causó conmoción en toda Cuba y el mundo. Se convirtió en un símbolo de la disposición del gobierno cubano a recurrir a la violencia para mantener su control sobre el poder. El evento dejó una cicatriz indeleble en la psique cubana, un escalofriante recordatorio del precio de la libertad. Años después, el recuerdo sigue atormentando a la nación isleña, un testimonio del poder perdurable de la esperanza y las devastadoras consecuencias de su negación. Sección 7. Manteniendo viva la memoria. Un llamado al recuerdo. La historia del 13 de marzo debe ser contada y vuelta a contar. Una película, un medio poderoso y evocador, podría servir como un tributo duradero a las víctimas y un crudo recordatorio de la importancia de la libertad. Olas de libertad. La historia del 13 de marzo podría dar vida a este trágico capítulo de la historia cubana, asegurando que aquellos que perecieron nunca sean olvidados. Recuerden el 13 de marzo. Compartan su historia. Dejen que su sacrificio sirva como un faro, iluminando el camino hacia un futuro donde tales tragedias sean relegadas a los libros de historia.